Bienvenidos a Líderes de Otro Mundo, un podcast dedicado a explorar las múltiples facetas del liderazgo. Acompáñanos mientras conversamos con diversos líderes sobre sus experiencias, desafíos y logros en sus respectivos ámbitos de acción. Mi nombre es Desiree Cárdenas, coach ontológico y empresarial, profesional de recursos humanos especializada en desarrollo organizacional y compensación. Tengo más de 19 años de experiencia en empresas locales y multinacionales en diferentes países como Chile, México y Venezuela. Hoy nos acompaña Stephanie Ger-Fasis, consejera con experiencia internacional en Latinoamérica y Europa. Actualmente es Finance Lead en Alemania. Ejecutiva de finanzas con más de 20 años de experiencia internacional en empresas multinacionales en el sector de bienes de consumo, servicios y seguros. Ha trabajado en diferentes países como Alemania, Brasil, España y Venezuela en funciones locales, regionales y globales. Cuenta con conocimientos y sólida experiencia en gestión de proyectos en diferentes ámbitos. Es reconocida por su liderazgo y gestión de equipos multiculturales a través de un liderazgo cercano y orientado a los resultados. Es políglota con dominio de los idiomas alemán, español, portugués, inglés y el dialecto suizo. Pueden encontrar a Stephanie en LinkedIn como Stephanie Ger-Fasis. Stephanie, bienvenida a Líderes de Otro Mundo. Muchísimas gracias. Bueno, Desiree ya les dio la introducción formal de mi carrera, ahora les cuento un poco más de quién soy. Yo nací y crecí en Venezuela de padres alemanes, entonces se podría decir que ya tengo una pequeña ventaja porque gracias a mis padres crecí con 3 idiomas, ¿no? El dialecto suizo, que Desiree dice que es algo que hablamos en mi casa, el alemán como más formal, que lo aprendí en el colegio en Caracas, y luego también es lo que se habla en el día a día con el resto de alemanes, y español, que era lo que hablaba en el edificio, en la calle, etcétera. Yo estudié todo mi bachillerato en Venezuela y después, antes de empezar la universidad, me fui un año a Canadá a aprender inglés. Entonces, como pueden ver, ya los idiomas están conmigo desde muy pequeña, tengo mucho interés y les voy a ir contando porque creo que me han abierto muchas puertas, ¿no? A lo largo de mi camino profesional. En Canadá fui al colegio, pero también trabajé de babysitter. Entonces mis papás me dieron $1,000 y el resto yo tenía que trabajar. Entonces no fue un intercambio así, vete y disfruta la vida, sino que tuve que aprender a trabajar. Yo después estudié economía en la Universidad Católica en Venezuela y también hice ahí mi posgrado en administración de empresas. Mi primer trabajo fue en Bigot, que es una cigarrera nacional que es bien grande. En aquel momento tenía 80% del mercado. Entré como analista de contabilidad y cuando salí era supervisora de cuentas por pagar. Ahí estuve 4 años. Fue una súper buena escuela y lo que más me gusta es que todavía tengo muchísimos amigos de aquella época. Entonces es algo que también recomiendo mucho, es cultivar ese networking, porque eso luego más adelante siempre te puede ayudar a tener una persona conocida aquí y allá que se van moviendo, ¿no? En el año 2000 me ofrecieron la oportunidad de trabajar en Atento. Entonces, en aquel momento era una startup. De hecho, mi entrevista ni siquiera fue en una oficina porque todavía la estaban construyendo. Y yo me dije a mí misma, lo voy a intentar, todavía soy joven. Si no funciona, todavía me puedo volver a buscar una empresa más establecida. Y lo que me gustó de aquí fue la oportunidad de crear, ¿no? No muchas veces uno entra en una empresa que puedes crear cosas de cero. De hecho, el primer sistema contable fue en Excel, no teníamos absolutamente nada. Tuve que contratar las personas, entonces fue excelente. Yo empecé ahí como gerente de contabilidad y compras y después fueron agregando otras funciones, primero financieras y después de otras áreas como les voy a ir contando. Y ahí tuve mi primer shock porque Atento no estaba creciendo como tenía que crecer. Las ventas, el ciclo de ventas era mucho más lento de lo que nos imaginamos y despidieron a todos los directores, incluyendo a mi jefa. Entonces ahí pasé a asumir todo el área de finanzas y el área legal también que estaba con ella, reportándole directamente al CEO o al presidente de la empresa. Entonces, nunca había tenido legal, pero a mí siempre me gusta aprender, entonces entré en ese mundo, leer muchos contratos. Esto es una empresa, Atento, es un call center, para los que no lo conocen, entonces nuestros principales costos eran de personas. Necesitábamos a alguien de recursos humanos fuerte en números y no lo estábamos consiguiendo, entonces yo me ofrecí para asumir el área de recursos humanos.
La parte numérica era la parte fácil, por así decirlo, porque es lo que me nace y ver costo, hacer escenarios. Fue algo relativamente fácil, pero tuve que aprender mucho de las otras áreas donde Desiree es una de las expertas. Entonces ahí tuve que aprender de reclutamiento, de clima, desarrollo organizacional, etcétera. Y de hecho fue cuando empezamos a trabajar juntas, Desiree y yo, y de ahí nos conocemos, que ella, by the way, es una de esas personas fuertes en números, entonces fue fácil hacer la conexión ahí, ¿no? Después fueron adicionando más áreas, como no tenía casi nada que hacer, asumí también áreas de infraestructura y facilities, y nosotros en 2 años duplicamos la empresa, entonces ahí comenzamos a ver para crecer hacia el interior del país. Entonces eso también fue una de mis responsabilidades, ver hacia dónde podíamos crecer, dónde había suficiente infraestructura, suficiente gente, no fallas eléctricas, que ya desde allá atrás teníamos ese problema en Venezuela, y crecimos efectivamente hacia la ciudad de Valencia, que queda como a 200 kilómetros de Caracas. Em, Les dije que fui adicionando y después me adicionaron una área más, que era el área de tecnología. Esta vez no la quería, porque para mí era algo totalmente diferente, porque la parte de recursos humanos, infraestructura, al final, todo es un poco con números, ¿no? TI para mí no era nada de números. Y yo las 2 primeras veces dije que no la quería asumir porque, como les digo, era algo muy, muy diferente. Pero había gran rotación, la gente estaba desmotivada, entonces mi jefe me pidió ayuda con esto, ¿no? Y aquí quiero entrar un poco en cómo es mi estilo de liderazgo. Yo hablo un poco que yo siempre tengo disciplina con cariño, ¿no? Tengo mi lado súper alemán y financiero, que me gusta todo, que esté organizado en tiempo, bien ejecutado. Y para los que me conocen, soy bastante perfeccionista, ¿no? No al extremo máximo, pero soy bien perfeccionista. Pero también tengo mi lado humano, que me dice muchas veces que los financieros no lo tienen tanto, pero sí lo tengo, y me gusta mucho ayudar a las personas, ayudar a desenvolverse y a crecer también. Entonces, mi interés es genuino en las personas. Me gusta ayudarles, que se sienten escuchados y que sienten que tienen mi soporte. Y esto me ha ayudado mucho, porque cuando las personas ven que hay un interés genuino del jefe, el compromiso es mucho mayor. Y eso lo he hecho desde el comienzo, no fue que lo leí en algún lado, me salió intuitivamente, pero me ha funcionado, entonces he continuado a hacer esto. Entonces, para seguir con Atento, asumí el área de TI, trabajé con los equipos, hicimos un estudio de mercado porque verdaderamente estábamos por debajo del mercado. Hicimos este estudio, hablamos mucho, hicimos muchas reuniones con ellos juntos y logré nuevamente motivar el equipo. Suena fácil ahora, pero fueron meses de trabajo. Y aquí voy a dar otro ejemplo, ¿no? de trabajo en conjunto. TI se quejaba que compras no hacía las compras que ellos necesitaban, entonces TI hacía todo por fuera y compras se quejaba que TI no pasaba por el área de compras, que compras también estaba conmigo, ¿no? Entonces nos sentamos juntos, hicimos un equipo multidisciplinar de TI y compras para hacer todas las compras conjuntas, ¿no? Lo cual es algo que suena súper simple, pero nadie de ninguno de los dos equipos se le había ocurrido, bueno, vamos a trabajar juntos y no uno contra el otro, o quejándonos todo el tiempo. Y esto funcionó perfectamente porque ahí teníamos todas las especificaciones técnicas y los mejores precios del mercado, las mejores condiciones comerciales. En paralelo a todo esto, ya voy por el año 2003, tuve unas gemelas. Entonces, ahora sí el multitasking se elevó a la mil potencia, porque tenía el multitasking en el trabajo y en casa. Y para los que nos escuchan aquí, que no son de Venezuela, en aquel momento el pre y posparto solo eran 18 semanas, o sea, 4 meses y medio, lo que significa que a los 4 meses tuve que volver a trabajar. Esto fue sentimientos encontrados porque por un lado me encantaba mi trabajo, pero por el otro lado me gustaba muchísimo también haber estado más tiempo con mis bebés, ¿no? Y de hecho los primeros 2 años fueron súper duros porque se pueden imaginar, si un bebé se despierta cada tanto, 2 bebés es peor todavía.
pero lo logré, ¿no? Logré el trabajo de ser una buena mamá y una buena ejecutiva. Y aquí vuelvo al tema que les comenté hace un rato, que para mí es el tema de organización y hacer todo con tiempo, ¿no? Si uno se planifica bien, para mí a la final todo es posible y esto me ha ayudado con todo en la vida, ¿no? Algunas veces también me dicen, ay, qué exagerada, empiezas a planificar un cumpleaños 6 meses antes. Claro, pero lo hago poco a poco, en el tiempo que tengo y a la final tengo el cumpleaños para mis hijas como el que yo lo quería, ¿no? Como les dije, 2003, ya tienen 20 años, seguimos planificando cumpleaños porque todavía me gusta, aunque estén grandes. Toda esta organización y trabajo fue recompensada en el año 2005 porque ahí me fue oficialmente dado el cargo de directora de recursos. Aunque había estado todo este tiempo haciendo ese trabajo, no tenía oficialmente ese cargo, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que también ayudó aquí a ese reconocimiento, que en Venezuela hicimos algo muy diferente a los otros atentos y teníamos unas fórmulas preespecificadas cómo ajustábamos los precios. Entonces, en Venezuela la inflación es alta, los aumentos de salarios son significativos y en aquel momento también la variación de tipo de cambio influía. Entonces teníamos una fórmula para hacer todos estos ajustes automáticamente, entonces no teníamos que negociar cada vez que pasaba algo en la economía con los clientes, sino que era automático. Entonces nuestra rentabilidad se mantenía en el tiempo y de hecho durante unos años era la rentabilidad más alta de todos los países de Atento, que eran 17 en el momento. Entonces era algo que era muy reconocido por el corporativo. Aquí continúa mi historia. Entonces, en el año 2008, las niñas tenían casi 5 años, la situación ya en Venezuela no estaba tan buena y mi esposo y yo decidimos que nos queríamos ir del país. Especialmente, no solo por nosotros, sino también viendo un poco el futuro Un futuro. de las niñas. Porque yo, así como está, yo no veía un futuro para ellas. Ahí, en ese momento, yo estaba con algunas oportunidades viéndolas y mi jefe fue trasladado al corporativo de Madrid. Originalmente habían dicho que no se puede llevar a nadie de Venezuela, pero el controller que estaba en Madrid se fue con el jefe anterior a otra posición, entonces le permitieron que sí me podía hacer una oferta. Me la hizo y la acepté inmediatamente porque ya habíamos decidido que nos queríamos ir del país. De hecho, él se quedó loco porque pensó que iba a tomarme unas semanas en hacer una matriz de una DOFA para ver oportunidades, fortaleza, bla, bla, bla. Cuando le dije inmediatamente que sí, no lo podía creer y yo le comenté que yo estaba en otro proceso con otra empresa de Telefónica, porque pertenecíamos a Telefónica. Y entonces ahí se apuraron mucho porque dijeron, no, no queremos que te vayas para otra, queremos que que vayas para Madrid. Y el proceso fue súper rápido. Empezamos a hablar en enero y ya en marzo del 2008 estaba en Madrid con toda la familia. Em, También para contarles un poco de mi lado hogar, cuando mi esposo y yo tuvimos las niñas, decidimos que uno de los dos tenía que tener un trabajo más flexible para darle calidad de vida a las niñas. No queríamos que estuviera todo el tiempo con una señora de servicio o en millones de tareas dirigidas, sino que uno de los dos estuviera más presente y en aquel momento yo ganaba más. Entonces, él tenía siempre este trabajo más flexible, de hecho siempre tuvo empresas propias en Caracas, luego en Brasil, que también les contaré, y en España al final la situación estaba muy difícil y ahí él se centró completamente en las niñas. Entonces durante los 5 años que vivimos en Madrid, él fue home manager. Entonces esto para mí también es muy importante porque es muy fácil ser buena ejecutiva, etcétera, y buena mamá, si tienes a tu pareja que también te ayuda en esto, ¿no? Porque muchas veces veo que después hay complicaciones porque trabajas tanto hasta tarde, no sé, yo jamás tuve eso en mi vida, entonces siempre tuve el Un soporte de mi apoyo y un esposo. respaldo, ¿no? Ujú. Exacto, porque trabajábamos como un equipo, ¿no? Un equipo que es la familia, el trabajo, las niñas, etcétera, todo como uno junto, que al final era el mayor beneficio para todos nosotros. Em,
Entonces me fui a España como controller, controller financiera de 17 países. En aquel momento Telefónica decidió salir a bolsa, ya lo había intentado una vez cuando yo estaba en Venezuela, ahí participé como país. Y ahora ya estaba en el corporativo y me dieron la opción de ser el IPO Project Manager, que es IPO, Initial Public Offering, o todo el proceso de salir a bolsa. Entonces me dieron esa oportunidad porque como yo venía de un país, a diferencia de la mayoría de las personas que están en el corporativo, conocía mucho la operación y para ellos eso era valioso. Y aquí es donde digo, tras el tema de los idiomas, como mi inglés era fluente, a ellos les interesaba mucho porque había que hablar con abogados, con los Claro. auditores, con los bancos, etcétera. Entonces, aquí es una de las primeras veces que yo digo que el idioma me ayudó muchísimo a tener una oportunidad, porque yo había pasado por todas las áreas de finanzas en Venezuela, pero nunca había hecho un proceso de salida a bolsa, que es algo totalmente diferente, súper interesante, se interactúa con muchísimas personas. Entonces, salí de esa función de controlling, tuve esto exclusivamente. Lamentablemente, eso no prosperó porque era 2008, toda la crisis financiera mundial y Telefónica decidió parar con el proyecto. Y en paralelo cambiaron al CEO y la alta dirección de Atento también vinieron un montón de brasileños. Entonces, como les dije al principio, siempre me han interesado los idiomas y estando en Venezuela quería aprender otro idioma nuevo y me decidí por portugués de Brasil, porque Brasil está al lado de Venezuela, es una potencia enorme y en aquel momento, ahora ya hay un montón de venezolanos, pero en aquel momento nadie lo veía como una oportunidad de emigrar, ¿no? Entonces estudié portugués de Brasil y de hecho mi última clase fue un día antes que nacieran las niñas. Terminé los 2 años así, perfecto. Visionaria. De ahí podemos decir Exacto, que sirve la planificación, ¿ves? exactamente, ahí sirve perfectamente. Eh, entonces aquí nuevamente me ayudó mucho el idioma, ¿no? Porque aunque todos los brasileros hablan español o portuñol, conmigo no tenían que hacer el esfuerzo, ¿no? Porque podían hablar portugués tranquilamente y nos entendíamos. Entonces esto me ayudó muchísimo porque el CEO, el de estrategia y la de recursos humanos, todos eran brasileros. Entonces nuevamente me dio una ventaja ahí sobre los otros compañeros que no hablaban portugués, ¿no? En ese momento pasé por varias funciones que no las voy a contar todas porque se van a aburrir, pero una fue nuevamente de recursos humanos, ¿no? Telefónica nuevamente decidió hacer un IPO y aquí estábamos muy centrados en la parte de recursos humanos, ¿no? De mostrar mucho de la cultura, etcétera, de Atento. Solo que nuestros indicadores, KPIs, cada país lo hacía como quería, no había una unificación, ¿no? Entonces me dieron esa responsabilidad de unificar todos esos indicadores y también consolidarlos para ahí poderlos llevar al mercado. Y ahí nuevamente participé de todas esas reuniones que les comenté, abogados, auditores, etcétera. Y esto parece así como un cuento loco porque este IPO tampoco salió, ¿no? Entonces eso también se paró. En el año 2011 cambió nuevamente el CEO y todos los directivos y yo volví a mi posición inicial para la que había ido a España, que era de controller. Y en esta oportunidad Telefónica dijo, no vamos a hacer otro IPO, vamos a vender la empresa. Entonces salieron de esa opción de salir a bolsa, cotizar para después vender y vender directamente. Entonces, un proceso de IPO es complicado, el de venta es peor todavía, es súper intensivo, muchísimo trabajo, hay que estar en contacto con los países, luego con los diferentes inversores que mandan un montón de preguntas, hay que responderlas en 24 horas, etcétera. Y en aquel momento Venezuela estaba súper, súper mal, a todos los niveles, económicos, comercial, clima laboral, etcétera. Y me pidieron hacer como una especie de intervención en el país. Y lo primero que yo dije es que para hacer esa intervención yo quería autonomía para poder actuar rápido, porque todos los que han trabajado en empresas grandes saben que las decisiones son muy lentas y aquí no teníamos oportunidad de tener decisiones lentas. Entonces, a la final, ¿qué aconteció? Cambié casi que todos los directivos, incluyendo el CEO de la empresa.
Hablé con muchos de los clientes que varios, inclusive Telefónica, se quería ir siendo la dueña de la empresa. Y cambiamos un poco para poder tener Venezuela en un estatus aceptable para ser comprada, ¿no? A la final se vendió la empresa y Atento Venezuela no fue comprada, pero fue por otras razones mucho más de situación país, etcétera. Y durante este proceso de venta, el CFO, el financiero de Brasil, decidió renunciar. Entonces, como yo tenía la experiencia y el idioma, entonces aquí nuevamente digo que el idioma me ayudó mucho, en este caso no el inglés, sino el portugués, me ofrecieron la posición. Ahí en enero de 2013 nos fuimos todos para Brasil. Esto fue nuevamente un desafío como familia, ya las niñas tenían 9 años, o sea, todavía eran relativamente pequeñas, pero no tan pequeñas como cuando fuimos a España, que todo era más fácil. Entonces era nuevamente una mudanza de continente, pero ahora con un idioma nuevo, ¿no? Porque cuando fuimos a España, aunque el acento es un poco diferente, es el mismo idioma. Aquí para mi esposo y para mis hijas era aprender un idioma nuevo. Y para mí era asumir un país gigante, porque facturaba un tercio de Atento, que en aquel momento era 1 billón de euros, 90.000 empleados y 50 sites. Entonces, una empresa enorme y con un equipo también enorme de 150 personas. Entonces, yo había venido trabajando con equipos de máximo 20 y ahora de repente son unos equipos enormes. Y como ya les dije, me gusta estar cerca de la gente, entonces aquí era un poco más complicado con tantas personas, ¿no? Eh, y también, para hablar un poco de cultura, aunque son latinoamericanos, para mí la cultura es un poco más diferente. O sea, yo sentía que necesitaba mucho más follow-up y es una cultura donde celebran todo. Entonces les gusta mucho ser felicitados constantemente. Yo sé que a todo el mundo le gusta con cualquier logro, ¿no? Pero aquí era algo como cultural. O sea, cualquier cosa, felicitaciones, lo El máximo. reconocimiento Sí, el es algo reconocimiento ahí es súper importante, ¿no? Y hacerlo constantemente, ¿no? Entonces, nuevamente, yo creo que con todas esas mudanzas, lo importante es tú aprender mucho, estar siempre alerta a cómo es la cultura y adaptarte a esa cultura, ¿no? No que todas esas 90.000 personas o el equipo de 150 se tienen que adaptar a ti, sino tú a ellos. Ahí, esta venta que les comenté, Atento fue comprada por un fondo de inversión que se llama Bain Capital y ellos hicieron muchas reestructuraciones y en 2016 yo fui demitida, o sea, me despidieron de Atento. Entonces, esto también fue un gran shock, ¿no? Primera vez en mi vida que me ocurría algo así. Entiendo que los motivos eran totalmente económicos. Yo era la única expatriada en Brasil, entonces la empleada más cara. Pero en fin, es un shock, ¿no? Y en ese momento nos pusimos a pensar qué hacíamos, porque no somos brasileros, pero decidimos quedarnos en Brasil y yo buscar trabajo. En aquel momento mi esposo ya estaba con 50% de una tienda de bicicletas, porque ya las niñas estaban un poco mayores, entonces ya no había que tener dedicación 100%, pero sí ese trabajo flexible. Entonces la tienda de bicicleta era súper cerca de nuestra casa y cualquier cosa él podía ir, acercarse o buscarlas al colegio, yo las llevaba en la mañana, etcétera. Pero en fin, decidimos quedarnos en Brasil. Y yo pensé en tomarme un año sabático porque nunca había sido mamá 100%. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad de hacerlo. A la final del año sabático fueron 5 meses porque me llamaron de un trabajo y me gustó y lo acepté. Era una corredora de seguros, o es una corredora de seguros brasilera, y es la mayor no internacional, porque hay Marsh, Aon, otras grandes, pero esta era la nacional más grande y de hecho cotizaba en bolsa. Entonces me dieron este trabajo que fue un desafío porque era una empresa mucho más pequeña, entonces había que estar mucho más metido en los detalles que con las 150 personas que hacían un montón de pre-trabajo. Esto era entrar mucho más en eso, pero me gustó mucho porque también aprendí mucho más de finanzas o de contabilidad de impuestos en Brasil que de la otra forma que así como que súper lejos. En octubre de 2018
me llamaron para una empresa alemana en Brasil que se llama Bertelsmann, es súper grande ya en el mundo, factura 18 billones de euros, entonces se pueden imaginar las dimensiones. Y empecé en ese año como vicepresidente. Ahí tenía casi todas las áreas menos el área comercial. ¿Y por qué me decidí cambiar? Porque ya en aquel momento nuestras hijas están haciendo el bachillerato alemán en Brasil y ellas querían estudiar en Alemania. Entonces, bueno, voy a lentamente empezar una empresa alemana para ver si con el Claro. tiempo logro venir para Alemania. Entonces ahí nuevamente entra toda esa planificación de años, Claro. porque lo pensé, obviamente era una oportunidad, no era nada seguro que me dieran un cambio, pero ya estando en una empresa alemana era algo que era más factible que no estar en una empresa alemana, ¿no? Y fue muy cómico porque la razón que me contrataron ahí, los alemanes, como les decíamos ahí, ellos querían traer a alguien de Alemania para la empresa y el CEO, que es uno de los dueños fundadores de la empresa, que todavía tenía 20%, dijo que no aceptaba a nadie de Alemania, que quería contratar a alguien en Brasil. Y ahí me consiguieron a mí, entonces todo el mundo estaba feliz porque me contrataban en Brasil, pero era alemana, ¿no? Entonces los brasileños felices, los alemanes felices. Y ellos, los alemanes, lo que querían un poco era organizar la empresa, tener como más previsibilidad sobre los números. Ellos decían que estaba muy lejos, era la única empresa también no europea de ese grupo, ¿no? Porque Bertelsmann tiene muchas Ok. empresas. Yo estaba en Liberty y de esas todas eran europeas, menos la nuestra que era en Brasil, ¿no? También crear muchos procesos, implementé muchas políticas, pues no existía nada, no existía cargos y salarios, el área de calidad como que súper anticuado. Tuve que reestructurar porque es una realidad que me pasa muchas veces que siempre hay que ahorrar en costos, ¿no? Entonces esa es la parte no tan bonita que hay que reducir y lamentablemente reducir costos también muchas veces implica reducir personas y la estructura era muy pesada para una empresa también relativamente pequeña. Entonces también disminuimos algunos directores, etcétera. Entonces automatizamos procesos. Entonces fue como que lo que había podido hacer en Atento de creación, aquí lo pude hacer de De reestructuración porque reestructura. también tenía mucha autonomía. Y algo que hice que estoy muy orgullosa por mi lado venezolano es que contratamos 16 refugiados para una operación en Latinoamérica. Era un cliente que es multinacional, que nosotros atendíamos en Brasil. Nosotros habíamos contratado 2 personas para hacer unas pasantías para los que son venezolanos algo parecido al INSE. Y ellos oyeron de esto y preguntaban si podíamos contratar más y nos daban un servicio para Latinoamérica. Entonces fue algo súper gratificante porque es más difícil contratar refugiados que brasileros, mucho más papeleo, pero al final lo logramos y teníamos ese grupo ahí de venezolanos ayudándolo. A principios del año 2021, entonces fui abordada por el CFO y el CEO de Alemania y me dijeron que querían vender la empresa. Justamente por lo que les comenté, ¿no? Éramos la única empresa fuera de Europa, muy lejos, dificultad con idioma, las sinergias de productos y temas que se habían imaginado al principio nunca acontecieron. Y entonces ahí la decisión final fue vender. Y para hacer esto, mi jefe, que era el CEO, se quedó solo en el consejo y me nombraron a mi CEO con esa función, ¿no? De vender la empresa. Al principio fue bien complicado porque mi jefe no le gustó, obviamente no le gustó esa decisión. Entonces fue nuevamente recuperar también esa confianza y ahí lo que digo que hablar soluciona muchos temas, ¿no? No es mandar un email o mandar un mensajito, sino verdaderamente sentarse a hablar y ver los puntos de vista de cada uno, entenderse y también respetarse, ¿no? Entonces después de varias conversas, porque las primeras fueron dificilísimas, pues fue mejorando. Él también entendió que no era mi decisión todo lo que estaba aconteciendo. Y hoy en día tenemos otra vez una relación súper buena. De hecho, tengo contacto con él, que él sigue en Brasil, acaba de ser abuelo. Entonces, continúa esa relación que en un principio, podría decir, mira,
es imposible que vuelva a haber una buena relación, ahí continuamos. O sea, ahí yo tenía el desafío de entrar en el papel de él, que era uno de los dueños súper amados en la empresa, entonces continuar con la empresa y en paralelo venderla, que casi nadie podía saber porque normalmente estos procesos Son son confidenciales. secretos sumerianos, Ujú. exacto. Pero bueno, trabajé en eso y yo ya le había dicho a la empresa, como les digo, con mi plan de largo plazo, que yo en algún momento quería ir a vivir a Alemania o por lo menos Europa para estar cerca de las niñas, porque para mi esposo y para mí no hacía sentido a las niñas estar en Alemania y nosotros en Brasil, que no somos ni brasileros. Y si vas a estudiar Alemania no es para volver a Brasil, no es para quedarte en Alemania o en Europa. Entonces, cuando ya estaba finalizando el proceso de venta, les di otra vez un recordatorio, acuérdense de mí, quiero irme a Alemania. Y había esta posición, ¿no? Que es la que comentó Desi al comienzo, que se llama Financial Operational Lead, ¿no? Y es la parte operacional dentro de finanzas, o para explicarlo de otra forma, esta empresa es de servicios financieros, pero también tiene call center, tiene toda la parte como del front office y nosotros hablamos como el back office financiero. Y como son servicios financieros complejos, la empresa no quería que toda esta parte financiera de cobranzas, etcétera, se quedara dentro de la operación. Entonces fue sacada la operación y fue incluida en finanzas. Entonces éramos como el punto final de la operación o el comienzo dentro de finanzas, porque todas las cobranzas y pagos salían a través de mi área. Esto nuevamente fue un gran desafío porque era nuevamente un equipo multicultural, solo que esta vez no latinoamericano, que es lo que estoy acostumbrada, sino de países nórdicos. Entonces yo tenía, por ejemplo, Suecia, Holanda, Alemania. Y les gusta ser mucho más directo en las comunicaciones, en las conversaciones. Y aquí nuevamente es lo que les digo, ¿no? Es ver bien, entender bien las personas y yo, como líder, adaptarme a las diferentes culturas, ¿no? En paralelo a esto, cuando yo empecé en la empresa en Brasil, entré en el consejo de una empresa menor que teníamos, entonces teníamos el 40%, o tenemos el 40% de una empresa de agentes digitales. Entonces sí ha sentido porque en Brasil también era mucho call center, entonces en vez de tener un agente que es una persona, es una máquina. Y esta máquina es tan sofisticada que logra hasta negociar acuerdos de cobranza. Entonces teníamos el 40% ahí, por tener 40% teníamos dos posiciones en el consejo y soy consejera de esta empresa. Entonces, aquí nuevamente digo que los idiomas son importantes porque aquí en Alemania uso todo el tiempo alemán e inglés, pero sigo, menos mal, practicando el portugués, siendo consejera de estas empresas, ¿no? Quiero terminar aquí antes de empezar las preguntas que Desi me tiene, resaltando que para mí todo es posible, ¿no? Ser ejecutiva, estudiar, ser mamá, hacer deporte. No soy la mejor haciendo deporte, pero hago un poco. Y para mí es cuestión de eso, de organizar y priorizar. No siempre se puede tener todo perfecto, pero también priorizar, ¿no? Priorizar lo que es importante y no lo que es urgente. El networking es súper importante y también lo que he dicho aquí varias veces, los idiomas. Si tienes que decidir entre hacer un posgrado o un idioma, escogería 1000 veces los idiomas porque yo creo que abren mucho más puertas tener dos o más idiomas que tener educaciones formales más avanzadas. No digo que no sean importantes, pero para mí los idiomas hoy en día, y más en este mundo global, son lo más importante. Y como les he ido comentando a lo largo de la historia, para mí han abierto varios caminos y varias oportunidades que no hubiese tenido si no hubiese tenido los idiomas. Muchísimas gracias, Stephanie. Yo te escuché y sé que toda nuestra audiencia también. Uno se escucha detenidamente
una historia tan bonita y tan llena de éxitos y también de situaciones complejas como las mencionaste, ¿no? Sí. Algunos proyectos que quizás no se dieron, pero de los cuales has aprendido. Y ahí me gustaría entrar en varios temas. Uno que tiene que ver mucho con este liderazgo multicultural, ¿no? Un poco nos Ujú. mencionabas en tu transición, eh, fuiste a España, fuiste a Brasil, hoy en día estás en Alemania, eres venezolana, pero hija de alemanes, estuviste en Canadá. Eh, ¿Cómo dirías tú que influyó en Stephanie y su estilo de liderazgo o en Stephanie como persona este viaje, esta experiencia en diferentes países en donde también tuviste que liderar personas, por lo tanto, de diferentes Mm. países? Cuéntanos un poquito. Yo creo como comencé, tuve la gran ventaja de ya desde chiquita tener dos culturas muy presentes. Y este hecho creo que abre mucho tu mente y lo veo también con mis hijas hoy en día, ¿no? El haber vivido y crecido con varias culturas ya automáticamente te abre y es algo que te sale como natural, ¿no? No es algo que tenga que pensarlo mucho, sino me sale natural adaptarme aquí, adaptarme allá. Pero como te dije, hay que estar consciente que cuando tú llegas a un país, pueden haber cosas totalmente diferentes y tú te tienes que adaptar al país. Entonces, para mí eso es lo principal. O sea, cuando tú llegas a un lugar, no tratar de imponer, ah, no, mira, este es mi estilo de liderazgo o así soy yo y así lo vamos a hacer sentir que todo el mundo tiene algo que decir, algo que colaborar y hacerlo en conjunto como un equipo. Gracias, Stephanie. Y si vamos también desde este foco de liderar equipos en diferentes países, ¿cómo fue para ti o cómo está siendo para ti la experiencia durante tu trayectoria de liderar siendo mujer? ¿Ha sido Ujú, para ti, sientes que más difícil o igual? Háblanos un poquito de este tema desde tu experiencia. ujú. A mí el tema de ser mujer de verdad que nunca me ha generado ningún problema o que digo que si hubiese sido hombre hubiese sido más fácil. Yo sé que mucha gente tiene experiencias diferentes, pero en mi caso nunca ha sido así. De hecho, en muchas oportunidades soy la única mujer o en el comité de directores o en el consejo o en las reuniones que esté y siempre he sido bien respetada. Entonces, no he tenido de verdad jamás un problema con eso y voy a contar ahí una pequeña historia. Cuando yo entré en Intervalor, que es la empresa en Brasil de donde estoy ahora, estaba mi jefe y todos los que están abajo eran hombres y yo iba a entrar en el medio. Y gente que tenía muchísimos años trabajando juntos. Y yo, bueno, estos van a hacer un bloqueo horrible, o sea, esto va a ser muy, muy difícil. Y fue todo lo contrario. Ellos lo que querían era justamente tener un poco de esa estabilidad, disciplina, de poder contar con alguien con quien conversar, con quien compartir ideas. Entonces, algo que yo misma en mi mente había dicho va a ser dificilísimo, va a ser mega complicado. Y además soy la mujer y fue todo lo contrario. Entonces, creo que uno de los aprendizajes aquí fue ir con la mente abierta, ¿no? No hacerte esas ideas de antes y podría ser esto, por eso. No, 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 porque no fue nada de eso. Y ahora cuando tengo muchos países diferentes, porque tengo 4 en el norte, entonces está Suecia, Noruega, Dinamarca, etcétera, que es algo también, otra cultura totalmente diferente. Yo digo que son como los alemanes latinos, ¿no? Porque son como mucho más flexibles, pero también tienen ese tema que son del norte de Europa, ¿no? Tengo gente en Holanda que nuevamente uno piensa que las culturas aquí son similares. No, o sea, los holandeses son lo más relax del mundo. Entonces, lo que les digo, ¿no? Hay que ver, entender y lo que a mí me ayudó también, mi función hoy en día es 80% home office. Es súper agradable, pero yo creo que para hacer equipos y para compartir no funciona. Entonces, lo que he hecho es ir a los países, estar con la gente, que es muy diferente que hacer una call y conocerse ahí. Por ejemplo, en Suecia tienen una costumbre que todos los jueves en la tarde comparte, alguien lleva torta y hacen un café común. Ahí el equipo son como 30 personas. Entonces, justamente participé de este café y fue súper bueno porque ahí fue como un ambiente mucho más relax
y todo el mundo como que compartió un poco, cada quien contó un poco de su vida, yo también conté de la mía, y a partir de ahí las cosas fluyen mucho mejor, ¿no? Porque, ya la conozco, ya sé quién es, o me recuerdo porque, tiene un perro, o tiene dos gaticos, o también tiene gemelos, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que esa cercanía con las personas es la clave para tú tener un buen ambiente de trabajo. Y el hacer cultura solo es presencial, Sí. invariablemente, ¿no? Y Ujú. me gustó, quiero rescatar algo muy importante que dijiste, que el tema de las limitaciones se las pone uno mismo, ¿no? Eh, cuando uno llega con un prejuicio, ahí es en donde se presenta el obstáculo. Entonces, lo Exacto. importante es fundamentar esos mismos juicios que uno tiene en su Sí. momento. Stephanie, y si tú no estuviese, bueno, ya nos compartiste ciertos proyectos que a lo mejor no se dieron, ¿no? Como el de la Ujú. salida a la bolsa, a lo mejor la desvinculación que tuviste del grupo Telefónica de Atento. Ujú. ¿Cuál sería para ti un quiebre o un punto de inflexión en tu vida del cual sientas que hayas aprendido más y que haya hecho de Stephanie la Stephanie que es hoy en día? Yo creo que no es uno solo, ¿no? Ujú, Son varios. Yo mencioné el primero en Atento cuando mi jefa y todos los directores fueron desvinculados de la empresa. En aquel momento, claro, era mucho más joven, mi primera reacción fue, también me voy. Yo no quiero estar en una empresa así, ¿no? Después claro. te sientas a pensar un poco más fríamente y ves, no, no, es una oportunidad de crecer, etcétera, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje aquí fue, o sea, no hay que pensar en caliente, no hay que actuar en caliente, hay que sentarse a pensar qué más puede haber, ¿no? Para mí ese fue uno importante porque también fue asumir mucho más responsabilidad de la que yo tenía, reportar directamente a un CEO que no lo había hecho porque anteriormente mi jefa era la directora y también asumir un grupo grande. Luego, yo diría el segundo gran quiebre o aprendizaje, también lo mencioné, es la salida de Atento, ¿no? Me están botando de una empresa, o sea, fin de mundo. Yo se lo conté a mi papá y le quería dar un infarto, ¿verdad? No, no le cuentes a nadie que te votaron. Y para mí es todo lo contrario, ¿no? Yo siempre he sido, y tú también me conoces, súper sincera, y yo le digo, "A ver, yo no hice nada malo, o sea, yo sé que es un tema económico y esas cosas pasan, ¿no? Pero ahí también sentarse un poco a pensar, ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Porque lo más fácil, a lo mejor decía, bueno, vuelvo a Venezuela porque ahí conozco a la gente, todavía tenía mi casa, etcétera. Pues dije, no, no, vamos a ver qué hacemos y a la final decimos quedarnos en Brasil. Ahí también la gente me dijo, y lo que tú dices, esa predisposición, no, tú eres gringa, porque en Brasil todos los que no son brasileros son gringas. Tú eres gringa, te va a costar muchísimo conseguir trabajo y más a tu nivel. Y no fue así, ¿no? Como te dije, me quería tomar un año sabático, al final fueron 5 meses porque sí conseguí un trabajo y de hecho, muchas veces lo que les gustaba era eso, ¿no? Que la multiculturalidad ayuda y tienes la mente mucho, mucho más abierta y tienes experiencias de otros países. Ay, ¿cómo se hacía aquí? ¿Cómo se hace acá? Etcétera. Entonces, para mí esos dos fueron marcantes y definitivamente ser mamá es otro evento importante en mi vida porque ahí relativizas nuevamente absolutamente todo en la vida, ¿no? O sea, yo antes llegaba y casi que seguía trabajando, seguía pensando en cosas del trabajo, y ya después de tener las niñas es imposible pensar otra cosa, ¿no? Está dedicada a ello y también ves cómo maximizar tu tiempo, ¿no? Muchas veces se crea, no, es mamá, no va a poder, no sé qué. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Porque piensas todo el tiempo, ¿qué hago para maximizar mi tiempo, tanto en el trabajo como familiar, para aprovecharlo lo más posible? Y eso ocurrió así, ¿no? Siempre, obvio que hacía todo mi trabajo, todo no sé qué, pero después también dedicación a las niñas y los fines de semana completamente para ellos. Yo diría que esos han sido como los tres grandes eventos importantes. Obviamente también el estar mudando de continentes te influye muchísimo
porque no es fácil, ¿no? Para mí el primer año en cada mudanza estás totalmente solitario, ¿no? Porque no conoces a la Claro. gente, no conoces la ciudad, no conoces la cultura. Entonces es algo que te refuerza muchísimo tu carácter y tu personalidad, ¿no? Saber que ese primer año estás solo en la vida, es aprendizaje de cero. Yo creo que eso te marca mucho, te hace crecer y te hace también tener una unión familiar que viviendo en tu país no la tendrías. Yo diría que esas cosas, en resumen, son las que más han marcado. Y si nos quisieras compartir el proyecto o el desafío que consideras más exitoso en tu vida y que te ha llenado más, ¿cuál sería? Atento, Venezuela. Porque, como dije, ¿no? Cuando empezamos ahí la empresa ni existía, se estaba construyendo, no teníamos absolutamente nada y ser el país más rentable y en 2 años duplicar la empresa, creo que muy pocas personas pueden decir que han logrado eso y también con un clima laboral buenísimo, ¿no? Voy a dar tu ejemplo, a decir, ese fue y volvió. Es verdad. Y no fue la única, ¿no? Entonces, y como comento, el network importante, dije que estuve en Venezuela y una de mis reuniones fue con dos personas de Atento, ¿no? Casualmente los dos abogados que habían pasado, porque ya no queda mucha gente en Venezuela, pero continuamos siendo súper buenos amigos, habiendo vivido tiempos estresantes, ¿no? Porque hacer crecer una empresa y todo lo que pasaba en un ambiente complicado en Venezuela, que no podías demitir personas, etcétera, que tienes que ser súper creativo además. Para pagar dividendos era complicadísimo y un año logramos pagar $6 millones de dividendos. Para mí eso es motivo de gran orgullo. Yo creo que y son 8 años que trabajé ahí felicísima. Entonces, sí, yo diría que ese es el mayor logro. Es así. Stephanie, un poco nos mencionabas a tu papá, diversos jefes Mm, o personas con las que has mm. trabajado en tu trayectoria. Eh, si tuvieses que mencionar a un mentor, a alguien que te haya acompañado durante tu vida y algún consejo que te hayan dado que tú quisieras compartir a la audiencia, ¿cuál sería? O sea, mi mayor mentor, tú lo acabas de nombrar primero, es mi papá. Eh, es la persona, todavía está vivo, que por eso fuimos a Venezuela para visitarlo a él, porque dijo que no venía a Alemania. Entonces, volvimos a Venezuela después de 11 años. Desde pequeña es la persona con la que puedo contar siempre, siempre le he contado todo, la gente muchas veces no me cree, pero efectivamente mi papá conoce, yo creo que 99% de todo y es una persona que siempre da muchos consejos. Él viene de una familia súper humilde, su papá se murió en la Segunda Guerra Mundial y mi abuela se quedó con 4 hijos, o sea, él y 3 hermanos y a veces hasta vivían de la caridad de la iglesia que les daba comida. Y él logró en Venezuela tener su empresa propia, hoy tiene una posada en la playa, nos dio la educación que tenemos. Entonces para mí es un súper ejemplo de crecimiento, no solo personal, sino de profesional y de esa humildad, ¿no? Yo creo que ser una persona humilde te trae muchísimo, o sea, tienes que ser humilde en el trato con las personas. Para mí, yo saludo exactamente igual al presidente de la empresa que a la señora que limpia los baños. Puedo tener conversas con ellas, de hecho a veces las tengo que la gente hasta se me queda viendo, pero yo creo que eso es un respeto y un reconocimiento hacia las personas. Y mi papá también desde muy joven nunca me exigió, o sea, yo no fui en esas familias, no tienes que sacar tal nota, tienes que hacer la otra. Y yo creo que eso trae mucho más que alguien que siempre es exigido, porque yo lo hacía por mostrarle a él que yo podía, ¿no? No porque me lo estaban pidiendo, sino que quería mostrarle a él que sí podía tener buenas notas, que sí podía superarme, etcétera. Por ejemplo, el tema de Canadá lo hizo con gran esfuerzo, me dio los $1,000, me dijo, si quieres ir, vas a tener que trabajar. Y eso fue lo que hice, ¿no?
Y también siempre le voy a ser muy agradecido a él y a la familia, que es un buen amigo de mi papá, porque gracias a ellos tuve el inglés que tengo y como ya les comenté, abrió puertas. Y uno de los consejos que él me dio, que tú preguntaste, yo muchas veces cuando me hacían cualquier pregunta, inmediatamente respondía no o no puedo. Y él me dice, ¿por qué tú siempre dices que no si después hasta haces las cosas, ¿no? Y eso lo internalicé y lo cambié por preguntas, ¿no? Ah, mira, puedes hacer esto, no sé qué, para cuándo lo necesitas, con qué nivel de detalle, etcétera, ¿no? Que no es decir que no, pero es abrir un poco, saber lo que el otro cree. Y lo sigo diciendo muchísimo, o sea, mi instinto muchas veces todavía es decir, no puedo, no se puede, ahí no, me paro, oigo mi voz interna y hago esas preguntas, ¿no? ¿Para cuándo, etcétera? O si me dice, es para mañana, no podría ser para pasado mañana porque tengo esto y esto y esto. Entonces, para mí ese es bien básico, no es nada sofisticado, pero me ha No, ayudado pero era un mucho. poco lo que has comentado durante tu historia, que se trata de indagar para poder llegar a acuerdos con otros, ¿no? Ujú, ujú. Y sería la clave. Sí. Y si tuvieses que escoger, Stephanie, los 3 valores que para ti son esenciales que debe tener un líder, ¿cuáles serían? Em, Uno, para mí esa cercanía y apertura. O sea, para mí un líder tiene que siempre ser claro y sincero, ¿no? Explicar para qué se quiere algo, porque creo que de esa forma tienes el compromiso. Si simplemente digo, decir, tienes que hacer esto y esto y esto, sin explicar el porqué o la razón detrás, a lo mejor lo haces de mala gana, no lo haces completo. Si yo te explico, es que tiene esto, esto y esto, tiene mucho más valor. Para mí también esa cercanía, para mí es importante que la persona sienta que puede acudir a ese jefe también, ¿no? Que no es solo una imposición, sino que es una persona cercana con la que tú puedes compartir, discutir, que tengas esa apertura. Y también visión de futuro. Yo creo que si tú no tienes un jefe que es inspirador o que tú ves que tienes un propósito, que la empresa tiene un propósito, tu área tiene un propósito, no vas a lograr nunca salir de lo básico y de solo cumplir con Claro. tus funciones. Muchas gracias, Stephanie. Ahora para cerrar, una parte más rápida de la entrevista, unas preguntas ping Ujú. pong, no hay ninguna respuesta es correcta o incorrecta, responde lo que te diga tu corazón, ¿no? ¿El líder Ok, nace o se hace? para, nace, Si tuvieses que seleccionar una película o un personaje de una película que para ti representa el liderazgo, ¿cuál sería? raspada, no, Si no tuvieses que sé. escoger una canción o una banda musical que te gusta que te acompañe cuando vas a tomar un nuevo desafío o proyecto, ¿cuál sería? Definitivamente la mía, la que más me gusta, que es YouTube. Y hay muchas canciones que las relaciono también con el ámbito laboral, dependiendo del momento, pero me gusta mucho escucharlos a ellos para inspirarme. ¿A qué le tiene miedo Stephanie? Em, a no poder estar ahí para mis hijas cuando me necesiten. ¿Y qué hace que los ojos de Stephanie brillen? Nuevamente mis hijas, definitivamente son lo más importante en mi vida. Como te dije, ¿no? Estoy muy grata a mi trabajo, me encanta lo que hago, pero si me dieran a escoger hoy entre una cosa y la otra, y si pudiera escoger, ¿no? Siempre van a ser mis hijas. Muchísimas gracias, Stephanie. Te mando un abrazote desde lo lejos. Gracias por tu tiempo y un besote para ti. Un beso también, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por acompañarnos en Líderes de Otro Mundo. Cada episodio es una oportunidad para conocer nuevas experiencias y herramientas que te ayudarán a aprender de quienes lideran con pasión y propósito. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal para escuchar los próximos episodios. Y si te gustó el programa de hoy, compártelo con tus amigos y déjanos un comentario para saber tu opinión. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y transforma. Nos escuchamos en el próximo episodio de Líderes de Otro Mundo.